Photoshop CS6. Bueno, antes que nada, me gustaría comentar que ya previamente he descargado algunas imágenes que vamos a utilizar para el ejercicio con esta herramienta pincel y lápiz de Photoshop. Bueno, como todos ustedes sabrán, la herramienta pincel y lápiz de Photoshop se encuentra ubicado en esta posición. Yo siempre he tomado la barra de herramientas a dos columnas. Se encuentra en el cuarto botoncito de la segunda columna de herramientas de Photoshop. Ahí encontraremos el grupo de herramientas correspondientes a pincel, lápiz, sustitución de color y el pincel mezclador. Bueno, ambas herramientas van a trabajar de manera similar. Vamos a observar que la herramienta pincel y lápiz tomarán como color de trabajo el color que tengamos asignado como color frontal, el color que tenemos en este cuadrito, el cual podemos nosotros seleccionar y cambiar a través de dar clic y en la ventana selector de color. Muy bien, al seleccionar la herramienta pincel y lápiz vamos a observar en la barra de opciones de herramientas que tenemos un cuadro a través del cual podemos seleccionar desde el tamaño del pincel, la punta que va, el tamaño que va a tomar la punta del pincel, su dureza, la cantidad de presión que se ejercerá sobre el lienzo de trabajo, llamémosle así, digámoslo así, y las diferentes formas de pincel que se podrán seleccionar para realizar el trabajo que queramos nosotros. ¿Ok? Vean, por ejemplo, en este caso, pues voy a seleccionar yo este pincel tamaño 38 de los pinceles básicos y comenzaré a dar clic con el botón izquierdo sostenido y a realizar el trazo que vemos aquí en pantalla. Por el contrario, si yo selecciono la herramienta lápiz, ok, también tendremos las mismas opciones que vimos hace unos instantes para el pincel y realizaré un trazo similar. Bueno, aquí lo importante es que podamos notar cuál sería la diferencia entre la herramienta pincel y la herramienta lápiz. Para eso voy a utilizar la ventana del navegador que me permitirá tener un acercamiento en cuanto al trazo y podré observar cuál es esa diferencia. Si observamos aquí entre el trazo del pincel, que es en la parte superior, y el del lápiz en la parte inferior, podemos observar el desvanecimiento con el que se va perdiendo el trazado del pincel, que es más suave que el trazado del lápiz, que es un poco más grueso, más duro. ¿Ok? Podemos observar ahí inclusive los píxeles, cómo se observan en las partes exteriores de nuestro trazado. ¿Ok? Por lo tanto, la principal diferencia entre la herramienta pincel y el lápiz pues es la dureza de los trazos con la que se van a realizar estos elementos. Muy bien, bueno, también vamos, les decía yo, a ver que podemos seleccionar las diferentes formas de los pinceles o las puntas de pincel o de lápiz que vamos a poder trabajar. Ello lo podemos hacer a través del botón de configuración y de las diferentes categorías en las que se encuentran clasificados los pinceles. Vean, aquí tenemos las diferentes categorías de pinceles. Podemos seleccionar cualquiera de ellas para sustituir o reemplazar o añadir esas puntas. Vean, muy importante, checar siempre los mensajes que nos da Photoshop. En este caso, Photoshop me está preguntando que si deseo sustituir los pinceles actuales, o sea, estas formas de pincel que tengo en el cuadro, por la de la nueva categoría que yo acabo de seleccionar, que en este caso son pinceles naturales. Si yo doy clic afirmativamente a través del botón OK, a esta pregunta, lo que hará Photoshop es eliminar, quitar de la vista estas formas que tengo actualmente en el cuadro y sustituirlas por las de la nueva categoría. Caso contrario, si yo doy clic en el botón añadir, lo que hará Photoshop es agregar esos nuevos diseños de puntas de pincel en la parte inferior de los que ya tengo mostrados en el cuadro. Vean, por ejemplo, ahorita voy a dar clic en el botón OK para sustituirlos. Lo que hace Photoshop es eliminarme todas las formas o puntas de pincel que tenía anteriormente y reemplazármelas por esta nueva categoría. Voy a regresar nuevamente a la categoría, vean ahora, de pinceles básicos, nuevamente sustituyendo. Observen como nuevamente me elimina esos pinceles que tenía yo de naturaleza. Voy a volver a cargar la nueva categoría de pinceles naturales,
pero ahora en lugar de dar la opción de sustituir, daré la opción de añadir, para que observemos que Photoshop deja los pinceles básicos que tenía yo anteriormente mostrados y me añade en la parte inferior los nuevos diseños de pinceles que tenía yo. ¿Ok? De esta manera podemos ir seleccionando, como les comentaba yo, las diferentes formas de las puntas de pincel e inclusive seleccionar, ir cambiando el color con el que iremos nosotros realizando el trazado, ¿sí? Ya sea para el pincel o para el lápiz, va siendo la misma opción que tenemos nosotros de seleccionar las diferentes formas o puntas de pincel. ¿Sí? Voy a utilizar la herramienta, el panel de historia, para regresar nuevamente a mi lienzo en blanco. Ok, nuevamente. Y mostrar las demás opciones que tenemos. Bueno, aquí, como pueden observar, entonces cada uno de estos formas o puntas de pincel tiene una determinada forma, de las cuales pueden ustedes seleccionar los diferentes estilos ya predeterminados por Photoshop, de los cuales, bueno, pues como ya vimos, podremos seleccionar el estilo, tamaño y dureza de pincel con el que nosotros deseemos generar ese pintado. Muy bien, pero algo muy importante, nosotros podremos personalizar esas puntas de pincel. Podemos generar cualquier tipo de imagen o figura que queramos como una punta de pincel, aunque lo más recomendable, como siempre se lo he dicho a todos ustedes, es generarlo a partir de imágenes que sean siluetas. ¿Por qué? Porque las siluetas sabemos que tenemos generalmente un fondo blanco en ellas, y la silueta o la forma pues está formada por píxeles de color negro. Como les había comentado al principio, ya tengo descargada una determinada tipo de imágenes que me van a ayudar a generar estas siluetas, como son estas siluetas que vemos acá. Voy a abrir todas las siluetas que tenemos, ok, en diferentes fichas o pestañas, para mostrarles la forma en la que vamos a proceder para generar las formas de pincel personalizado o puntas de pincel personalizado que vamos a tener. Recuerden, con control 0 yo adapto o a el tamaño de la imagen al contorno de trabajo de Photoshop, como lo observamos acá. Pueden ver que van desde imágenes o color, siluetas las cuales tienen una sola línea o están todos los píxeles de color negro conectados, digámosle son contiguos o continuos, imágenes en las que los píxeles son discontinuos, ok, como estas dos, con fondo transparente o fondo blanco. Ok, bueno, la forma en la que vamos nosotros a poder generar o crear las formas de pincel personalizado o básico es la siguiente. Voy a comenzar con esa, que es la más sencilla, la del gato. Podemos observar que todos los píxeles de color negro que están formando la silueta, la forma que yo quiero para el pincel, mi forma base y mi forma personalizada de pincel, son todos contiguos. La primera opción que tenemos que hacer es seleccionar esos píxeles que forman la silueta que yo quiero generar como forma personalizada de pincel o lápiz. Esto lo voy a tener que hacer a través del uso de la herramienta varita mágica, que es la herramienta de selección más sencilla. Voy a utilizar en este momento la opción de añadir de una nueva selección, no importa en este momento, y como todos los píxeles son contiguos, son continuos, no hay ninguna parte que corte la forma de esos píxeles, pues yo te podré dejar activa la opción que diga en ese momento contiguo. Ok, vean, simple y sencillamente damos un clic sobre alguno de los píxeles de color negro y observamos que todos los píxeles que forman la forma del gatito se seleccionan. Una vez hecho esto, procederé única y exclusivamente a través del menú edición a seleccionar la opción definir valor de pincel. Esto me abrirá en pantalla la ventana en la que me pedirán el nombre que le quiero dar a ese valor de pincel personalizado, aparte de que veo un pequeño cuadrito con la forma del pincel que yo tengo. Por ejemplo, aquí le puedo dar el nombre de gato 1 y dar clic en el botón OK.
Con esto automáticamente ya está generada esa forma personalizada del pincel y yo puedo regresar a el lienzo. Podremos seleccionar nuevamente la herramienta pincel. Al seleccionar la herramienta pincel, observamos que en el cuadro donde seleccionamos la forma de pincel ya deberá de encontrarse en la categoría activa en este momento en la parte inferior, debe de encontrarse ya el formato de pincel, la forma de pincel personalizada. Ya podremos nosotros ocuparla para dibujar con esa forma de pincel. Ok, eso a través de esta primera silueta, les decía yo, la silueta más sencilla. La voy a cerrar en este momento. Voy a continuar con la siguiente forma, esta forma en la que podemos observar que tienen el fondo de color blanco, perdón, transparente. Igual de la misma forma voy a utilizar la herramienta varita mágica, pero ahora como son dos secciones, mejor dicho, son diferentes secciones separadas, no los píxeles de color negro que forman toda esta figura con el texto ninja, están separados, pues no podemos utilizar la varita mágica con la opción de contiguo. Hay que desactivarla para seleccionar todos, como podemos observar ahorita. Ya vemos la línea que rodea todos los elementos que quiero yo para mi forma de pincel. A través del menú edición, seleccionar la opción definir valor de pincel. Vean, ahí ya aparece la silueta en pequeño. Simple y sencillamente le doy el nombre que yo quiero a esa punta de pincel personalizada y presiono en OK. Vean, regreso nuevamente al lienzo en blanco, lo regreso a blanco totalmente al inicio desde el panel historia y nuevamente seleccionando la herramienta pincel, veo que en la parte inferior ya se encuentra la forma del pincel que yo acabo de generar, cambiándola, pudiéndola cambiar tanto en tamaño, pero ya no en dureza, ¿ok? Porque son pinceles que ya tenemos predeterminado, personalizados, perdón. Ok, aquí es tan grande que no se ve dentro del lienzo. Ahí está, un poquito más pequeñito. Ahí está. Muy bien. Vean, voy a ir pintando cada una de las siluetas de diferente forma. Ups, creo que esa no era la que teníamos que cerrar. Tenemos que cerrar la del ninja. Vamos a abrir nuevamente la del lobo. Ok. Muy bien, ok, esta imagen nuevamente de la misma manera podemos hacer en situaciones donde no sea muy difícil, tal vez por las tonalidades de color. A lo mejor en alguna imagen se nos presentará una imagen en la que no solamente haya píxeles de color negro, sino haya píxeles de color negro o grises, en escala de grises, diferentes tonalidades que nos impidan poder seleccionar todos los píxeles que forman la imagen a través de la herramienta varita mágica. Aquí podríamos tomar una acción contraria, que sería, en lugar de seleccionar los píxeles de color negro que forman la imagen, seleccionar todos los píxeles de color blanco que forman el fondo. De la misma manera, a través de la herramienta varita mágica, con la opción contiguo deshabilitada, para que se seleccionen todos los píxeles de color blanco. Aquí ahorita están seleccionados todos los píxeles de color blanco que forman el fondo. Yo lo que tengo que hacer es invertir la selección a través del menú selección, la opción invertir, para que se seleccionen todos los demás píxeles excepto los de color blanco que forman el fondo, para que esté seleccionada mi imagen. Y ahora sí, a través del menú edición, tenga yo activa la opción definir valor de pincel, para que nuevamente yo pueda definir esa forma personal de pincel a través de un nombre. Voy nuevamente a mi lienzo en blanco y observo que ya tengo la forma personalizada de nuestro pincel, como lo observamos aquí en este momento. Muy bien. Bueno, finalmente, pues la del árbol que tenemos aquí,
Como pueden observar ustedes, en esta opción para el árbol es una imagen que tiene colores blanco, verdes, diferentes tonalidades, rojos, café, negro inclusive. Sería muy complicado tratar de seleccionar cada uno de estos elementos a través de la herramienta varita mágica. Aquí lo que nos conviene pues es nuevamente usar la misma técnica que hace en el ejemplo anterior, que es seleccionar el fondo. Dar un clic en el fondo para seleccionar todos los píxeles que nos están formando el fondo con la herramienta varita mágica y la opción contiguo deshabilitada, para posteriormente invertir la selección, y una vez que esté ya invertida la selección, observamos que están seleccionados todos los elementos que forman la silueta del árbol, inclusive estos píxeles que forman la figura de la manzanita, que está fuera del árbol. Ahora sí, nuevamente, menú edición, definir valor de pincel. Vean, tenemos ahí el valor de pincel que podemos definir con el nombre que nosotros queramos. Muy bien. Y nuevamente regreso a mi lienzo de trabajo en blanco, tomo la herramienta pincel y observo que ya se encuentra activo el formato de pincel personalizado que yo he definido anteriormente, ¿sí? Y podemos cambiar las formas que queramos. Muy bien, bueno, pues esta es la forma de cómo trabajar y definir valores de pincel o lápiz personalizados a través de las herramientas pincel y lápiz de Photoshop. Espero que les sea de utilidad.